Gloria a Dios. ¿Me escucho ahí bien, hermanos? Me alegra. Esa es nuestra oración, que podamos encontrar deleite en la palabra de Dios, que da norte y guía al mortal. Estamos contentos de ver al hermano Moy y a la familia aquí con nosotros. Faltan algunos, pero sabemos que vienen llegando. El proceso va dándose. ¿Ok? Dios ha sido bueno en medio de todo. Gracias por estar aquí. Oramos porque el Señor nos conceda, por la lectura de su palabra, un mayor aprecio, un mayor deleite en la gracia de Dios, una mayor dependencia en la misma. Que encontremos salvación por su palabra, que encontremos esperanza por su palabra, y que los labios falibles, débiles de su siervo no sean impedimento alguno para su palabra infalible. Es en Cristo Jesús que lo rogamos. El pueblo de Dios dice, amén. Mis amados hermanos, hemos visto un montón de enseñanza estos primeros meses del año. Hemos estado siendo alimentados por la palabra del Señor de una manera multiforme. Y mientras nos preparamos para la próxima serie que vamos a estar predicando, mis amados hermanos, vamos a seguir explorando los salmos, lo cual hemos decidido hacer para ampliar aún más nuestra dieta de la palabra de Dios, entendiendo que todo el consejo de Dios debe de ser predicado. Muchas gracias, mi hermana. Así que vale la pena destacar, lo digo todo el tiempo, que los salmos ofrecen una ventana al creyente para la comunión íntima con Dios. Son una ventana para que el que adora al Rey pueda expresarse íntima y sin restricción todas y cada una de las emociones que pueden invadir su corazón. Y lo permite hacer de manera tanto individual, como hemos estado viendo por los salmos del rey David, como de manera colectiva. La iglesia puede orar al Señor de manera grupal, a expresar como colectivo lo que podamos estar sintiendo en un momento X o Y. En este caso, mis amados hermanos, hay una expresión individual de la emoción del lamento. El Salmo número 5, como pudieron darse cuenta en la lectura, es un salmo de lamento, de aflicción, de sufrimiento. Todos sabemos la causa. El salmo se le atribuye al rey David y hemos estado viendo a lo largo de la serie que tiene que ver particularmente con el periodo posterior a su caída. Sabemos que al David pecar con Betsabé, consecuencias invadirían su vida. La primera era de que el pecado, la espada, no se apartaría de su casa. Desde su misma casa se levantaría el mal en su contra. Y el castigo del pecado que él hizo en secreto sería evidenciado de manera pública. Recordemos también que el hijo que es fruto de esa unión pecaminosa, por decreto divino, también iba a morir. Todas estas cosas se está viviendo el rey David al momento que vemos estos salmos darse. Y sabemos, mis amados hermanos, que el testimonio de las Escrituras confirma que todas estas cosas se cumplieron al pie de la letra. Y mucho del sufrimiento que tuvo David en ese periodo tuvo que ver con las acciones de su hijo Absalón, con el interés de inclusive usurpar el trono de su padre. Así que ese fue un periodo en su vida de constante peligro. Ese fue un periodo en su vida de bastante conflicto, de bastante sufrimiento. Y no solamente para el rey, sino para todos los que estaban con el rey. Así que, mis amados hermanos, todo esto para dejarnos un testimonio
tanto colectivo como individual, al pueblo de Dios, al pueblo que confía, al pueblo del pacto, de que Dios nos enseña a lidiar correctamente con la aflicción, nos enseña a lidiar con aquellas obras de la providencia divina que nos son incómodas, que nos parecen inclusive adversas. Y mis amados hermanos, la idea que creo que transmite el pasaje para la iglesia hoy es que la gracia de Dios rodea al creyente en medio de la aflicción. Y es por eso que titulé el mensaje de esta mañana, Rodeados de la gracia de Dios. Ahora, vamos a ver al menos 4 cosas en el pasaje. Lo primero que quisiera que observáramos es la causa de la aflicción del rey David, la causa de la aflicción del salmista, la cual se encuentra en el versículo 9. Luego veremos en segunda instancia la respuesta correcta al sufrimiento del salmista, lo cual observamos en los versos del 1 al 3. Luego vamos a ver en esa misma línea cuál es el fundamento o cuál es la razón de la respuesta correcta que el salmista tiene al sufrimiento. Y finalmente vamos a ver y a regocijarnos de la alabanza de aquel que sufre. ¿Okay? Así que, sin más preámbulo, hermano, quisiera que observaran conmigo cuál es la causa de la aflicción del salmista. Y para que usted lo pueda entender, le voy a pedir que se adelante conmigo al versículo 9. Como ya mencioné, mis amados hermanos, este es un salmo de lamento. David estaba en profunda angustia, David estaba en profundo sufrimiento. Y la razón de ese sufrimiento la vemos en el versículo 9. Porque en la boca de ellos, dice el salmista, de sus enemigos, de los que buscan su ruina, no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Allí vemos la causa de la agonía, la causa del sufrimiento. Mis amados hermanos, el pasaje lidia con la triste realidad de que en estos individuos no existe, la palabra literal es rectitud. No hay rectitud en las palabras de sus enemigos. Hay una duplicidad. Note el contraste que hay al final del versículo. Con su lengua hablan lisonja. Lisonja es una palabra que es dulce, es aduladora. Puede derivar en palabras engañosas, puede derivar inclusive en mentira. De hecho, el proverbista advierte al hijo que huya de la mujer extraña porque habla en lisonja, habla en un lenguaje que parece agradable, habla bonito, pero disfrazando con esa lindura de carácter mentira. ¿Ok? Habla bonito, pero sin embargo note el otro lado. Al mismo tiempo, su garganta es como un sepulcro abierto, indicando que de esa garganta sale corrupción, de esa boca sale putrefacción. Mis amados hermanos, la motivación la describe allí mismo. La motivación es destruir, es maldad lo que hay desde el fondo de sus entrañas. Mis amados hermanos, David estaba lidiando con personas que buscaban destruir su reputación, buscaban destruir su vida en todos los sentidos, con un vocabulario de que probablemente le hablaban bien por un momento, pero con malas intenciones. Ahora, hermanos, quiero que se entienda algo con esto. La advertencia contra la lisonja en ningún momento condona la palabra violenta. No se debe decir, como yo no soy
adulador con mis palabras, si yo no hablo con sutileza, lo correcto es entonces hablar con violencia. La Escritura no está honrando ninguna de las dos, resalta precisamente que las dos líneas tienen el mismo fin, tienen la misma motivación, la ruina del individuo. Mis amados hermanos, cuán doloroso es saber que pueden haber personas con el genuino interés de la ruina de alguien. Cuán doloroso es saber que hay personas que voluntariamente actúan buscando precisamente la ruina de aquel a quien por motivo X o Y pueda despreciar. Ahora, mis amados hermanos, hay algo interesante, porque lo que David está experimentando aquí no es extraño para ninguna persona que vive debajo del sol. Eso es lo que hace tan vigente los salmos hoy, ¿cierto? Porque es la realidad que usted y yo podemos experimentar en este mundo caído. Sea quien sea, no me importa de dónde viene o para dónde va, todos experimentamos lo mismo. Seas creyente o seas incrédulo, todos lidiamos con esta dura realidad. ¿Cuál es la diferencia entonces? La respuesta del rey David aquí. ¿Cómo se lidia con esa situación? ¿Cómo navegamos a través del sufrimiento? ¿Cómo navegamos a través de la decepción? Y lo vemos en los versículos del 1 al 3. Ahora, yo mencioné que el segundo punto sería la respuesta correcta al sufrimiento. Y quiero hacer el énfasis porque puede haber una respuesta incorrecta al sufrimiento. Y la palabra de Dios nos advierte con energía de cuál puede ser, mis amados hermanos, el peligro de esto. Acompáñenme, por ejemplo, a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Recuerden que los hebreos estaban en una situación difícil, luchando con el oprobio, el desprecio del gobierno, digámoslo desde ese punto de vista. Los creyentes en el primer siglo estaban teniendo dificultad para vivir su fe. Y una de las advertencias que se da, la vemos en el versículo 15. Mirad bien, o sean diligentes, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mis amados hermanos, la raíz de amargura representa un sentimiento de dolor que se deriva del resentimiento por algo que se le ha hecho o algo que ha perdido, y que tiene la particularidad de que se puede extender como si fuera un virus. Y permítame decir algo, mis amados hermanos, la amargura o la raíz de amargura no es la respuesta inmediata al sufrimiento, es la respuesta incorrecta al sufrimiento, es la respuesta pecaminosa al sufrimiento o a la situación injusta o difícil que considere que esté atravesando, mis amados hermanos. Los salmos de lamento que el rey David ha escrito, como hemos visto hasta aquí, 3, 4 y hoy número 5, nos están mostrando a todo el pueblo de Dios cuál es la respuesta correcta al sufrimiento, ya sea que estemos sufriendo justamente o ya sea que estemos sufriendo injustamente. Lo vemos una y otra vez, es el mismo patrón. 3, 4, 5, recuerden el hermano el hermano Carlos, nos dio el Salmo 3, lo vimos también el Salmo 4, lo vemos aquí también. Y lo vemos tan repetitivamente, mis amados hermanos, es porque el Espíritu Santo tiene la intención de recordarnos que no se nos puede olvidar que la respuesta correcta al sufrimiento es ir al trono de la gracia. No se nos puede olvidar, mis amados hermanos, cualquier cosa que no sea eso va a terminar en pecado.
Así de tajante lo digo. Cualquier cosa que no sea recurrir al Rey de Gloria, al trono de la gracia, termina mal. Una raíz de amargura surgirá. Miren lo que dice entonces el versículo 1. Esto es lo que hace David. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y mientras estudiaba el pasaje me acordaba de la escuela única de vacaciones, porque es la canción que cantábamos también con los niños acá. La canté cuando estaba peladito. Y mis amados hermanos, la intención es que eso sea más que un recuerdo, sino que sea una vivencia en nuestros corazones, porque aquí David nos está dando una lección sobre la oración, mis amados hermanos. El creyente que ora o no ora no puede vivir la vida que a Dios le hará. No se puede. Mis amados hermanos, este salmo es una oración y nos da un buen ejemplo de cómo debemos llevar nuestros problemas al Señor. Note, escucha, oh Jehová, ese es el nombre del pacto. Note, dice, Rey mío y Dios mío. ¿Qué está diciendo David aquí, mis amados hermanos? Él está reconociendo de que en virtud del pacto con Dios, en virtud de su relación con Dios, en virtud de que Dios es su Padre y Él por hijo es adoptado a la familia de Dios, Él tiene comunión con Él. No pasemos por alto esas palabras. Oh Jehová, Rey mío, Dios mío, porque es bajo ese mismo principio que cuando veamos el Salmo 6, cuando el Señor le dice, y tú Jehová, ¿hasta cuándo? Él puede hablar con Dios así, porque Él tiene comunión con Él, tiene una relación íntima con Él, tiene una relación padre-hijo con Él. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, note, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ese término habla de intimidad, no habla de formalidad, sino de una profunda e íntima relación. Note más, mis amados hermanos, no solamente habla de intimidad, sino que habla de seguridad, habla de cuidado paternal. Mis amados hermanos, esa es la invitación a todo creyente al trono de la gracia. ¿Por qué privarnos de eso en nuestras dificultades? ¿Por qué privarnos del cuidado paternal de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas en medio de nuestra aflicción? Mis amados hermanos, noten la profundidad de la intimidad en las palabras del salmista. Él dice, escucha mis palabras, considera mi gemir, esté atento a la voz de mi clamor. Todo el espectro de las emociones humanas están siendo reveladas aquí, mis amados hermanos, y todo ese espectro, ya sea el gemir, que es cuando ni siquiera tenemos palabra, o cuando estemos hablando por hablar, o cuando estemos clamando el dolor, todas y cada una de esas expresiones encuentran un oído atento de su Padre Celestial. Mis amados hermanos, el Salmo nos empuja a que podamos considerar nuestra vida de oración. Nos está enseñando a orar aquí el salmista, mis amados hermanos. Noten el Salmo 4, ese fue el salmo antes de ir a dormir. Así, en paz, me acostaré y así mismo dormiré. Y este salmo, mis amados hermanos, es el salmo matutino. De mañana me presentaré delante de ti. Y de nuevo, hermanos, la intención de este salmo no es que yo me pare ahora y les diga, hermanos, todos se tienen que parar a las 3 de la mañana, no pueden hacer más nada si no comienzan a las 3 de la mañana. Es entender que nuestra vida debe estar bañada de oración. Este es el orar sin cesar del Antiguo Testamento. Comienzo mi día en oración y termino mi día en oración, indicando que todo mi día, mis amados hermanos, busca estar delante del trono de la gracia. No importa la hora,
necesariamente, mis amados hermanos, pero es un buen consejo comenzar su día buscando el rostro del Señor. Aquí no le vamos a regalar el calendario para hacerlo, pero le vamos a decir, hermano, hágalo. Ore sin cesar. Es sabio. El rostro de Dios, la comunión con Dios, guía nuestros caminos todo el día. Y note otra lección de la oración. Él dice, de mañana me presentaré y delante de ti. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que él está orando y en expectativa de lo que Dios va a hacer en la oración. Es una anticipación, es un reconocimiento de que yo sé que Dios escucha mi oración, de que Dios vela por mí, de que Él sabe qué es lo mejor para mí y en todo momento. La respuesta correcta, mis amados hermanos, al sufrimiento es una sola y se fundamenta en el conocimiento de Dios. Se basa en el conocimiento de sus atributos, de su carácter, de su naturaleza y sobre todo de su obra de salvación en medio de su pueblo. Lo que me lleva, mis amados hermanos, a que analicemos el fundamento o la razón de la respuesta correcta al sufrimiento. Menciono esto, mis amados hermanos, porque uno de los ataques más comunes por parte de los escépticos al motivo de nuestra esperanza, lo he dicho ya en varias ocasiones, es de que la fe es irracional, de que los cristianos se la pasan haciendo un ejercicio patético de, digámoslo así, de declaración positiva. Lo que yo quiero que me pase, yo lo declaro y le pego ahí en el nombre de Jesús para que se cumpla y se haga realidad. Y muchos tienen razón en pensar así, porque muchos cristianos utilizamos el nombre de Jesús como si fuera un conjuro mágico. Ábrete el carro en el nombre de Jesús, decimos cosas así. ¿Ok? Pero más que eso, la palabra en el nombre de Jesús tiene otro significado. Es más que un conjuro. Lo vamos a ver en un momento. Pero mi punto aquí es que podamos observar que la fe o nuestra esperanza no es irracional. No hay nada más lejos de la realidad, mis amados hermanos. La fe y la práctica cristiana se fundamentan en el conocimiento de Dios. Le voy a probar que la oración del rey David tiene arraigo en el conocer a su rey y a su Dios. Que él no lo está diciendo por decir, sino que hay una realidad que él conoce y que el escéptico desconoce. ¿Dónde se ve primero, hermanos? Note el orden de la oración. Si hubiera sido yo, probablemente hubiera comenzado mi oración así. Señor, mira fulano, mira mengano, mira lo que está haciendo este grupo, mira lo que está haciendo este otro grupo, haz algo, vindica mi causa, Señor. No es posible que estas personas me hagan esto a mí. Esa probablemente hubiera sido mi oración. Ahora, no me malinterprete. No quiero decir con eso que esté mal, porque ya les dije, mis amados hermanos, que el Señor escucha todo el espectro de mis emociones en oración. Sin embargo, hay una lección importante aquí, porque la causa del sufrimiento se muestra al final de la oración prácticamente. La vimos en el versículo 9. Porque la mayoría de la oración se enfoca en Dios y quién es Él en su carácter. David está viendo a Dios más grande que sus circunstancias. ¿Sabe por qué digo esto, mis amados hermanos? Muchas veces nos encontramos tan agobiados por nuestras circunstancias que nos olvidamos qué tan grande es nuestro Dios. Algunas personas están orando tan fuertemente, tan intensamente en sus corazones, y el diablo, por ejemplo, sale mencionado en la oración más que Dios. Hablan contra el diablo, hablan contra todo el mundo, y el último que mencionan es a Dios, y más al final. Pero David lo está haciendo al principio, porque él reconoce que si su Dios es quien él sabe que es, todo lo demás no importa, mis amores.
Ya puede el diablo planear lo que quiera, ya puede fulano pensar lo que quiera, ya puede ser mengano pensando lo que quiera. Dios es más que todos. ¿Lo ven aquí? Espero que se observe ahí porque me llamó la atención, mis amados hermanos. David ora en fe, David ora en confianza, David ora en el reconocimiento claro de la grandeza de Dios. Mientras más grande veamos nuestro sufrimiento, mis amados hermanos, más pequeño se verá nuestro Dios. Pero si invertimos la pirámide, mientras más grande veamos a nuestro Dios, más pequeño se verá nuestro sufrimiento. Miren el versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. 6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Eso suena como deseo emocional por parte de David. No, eso es declaración consistente con lo que Dios ha revelado de sí mismo. De hecho, David está orando en pleno conocimiento de la justicia y en pleno conocimiento de la santidad de Dios. ¿Cuál es la lección aquí, mi amado hermano? Mientras más conocemos al Señor por medio del estudio, por medio de la meditación de su palabra, todavía vamos a poder orar mejor. Mientras mejor lo conozco, mientras mejor entiendo sus atributos, mientras mejor me contemplo lo que Dios es, mejor puedo orar para la gloria de Dios. Note la dinámica. Hay una dinámica aquí, es Dios es santo y juzga la maldad. Como Dios es santo y juzga la maldad, yo estoy orando así. Véanlo así, versículo 4. No se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Aborreces a los que hacen iniquidad, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Versículo 6. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Destruirá a los que hablan mentira. Las tres líneas están diciendo lo mismo, hermano, para que se nos grabe en la cabeza. Ese es lo bueno del lenguaje poético, no se nos puede olvidar. Dios es santo y no tolera la injusticia. Y algo que se puede repetir 1000 veces cuando siente que está sufriendo injusticia y nadie resuelve. Nunca se nos olvide, Dios es santo y no tolera la injusticia de nadie. De nadie. Mis amados hermanos, la fe de David está ilustrada por el conocimiento del Dios a que sirve. Esa es la razón por la cual él reacciona correctamente ante el sufrimiento. Ahora, mis amados hermanos, eso también ilustra de manera interesante la oración del salmista, ¿verdad? Vamos a adelantarnos un poquito. Vamos al Salmo 5, versículo 10. Versículo 10. Porque quiero que entiendan entonces, a la luz de esa oración, la imprecación del salmista. Dice el salmista: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. El versículo 10, mis amados hermanos, es imprecatorio. Suena fuerte, ¿cierto? Algunos estarán pensando: ¿por qué orar así? Esa oración no suena como muy santa. ¿Por qué él está orando así? ¿Qué le pasa a David? Está orando en ira, está orando en enojo, está orando en venganza. Así pensamos algunos. De hecho, he escuchado a algunos decir: yo no oro los salmos imprecatorios porque esos salmos no son misericordiosos. O yo me salto estos salmos. Yo no leo esa porción de la Biblia. Ahora, tenemos un problema si usted hace así. Bueno, tenemos dos. ¿Ok? Tenemos dos. El primero es que si tú dices que eso está mal, estás diciendo que tú eres más bueno que Dios, que tú eres más santo que Dios y que tú eres más misericordioso que Dios. Y eso no se puede. No se puede. ¿Ok? Aquí ya de por sí ahí tenemos un problema. Y el segundo problema es que una declaración como esta niega la autoridad de las Escrituras. Según de Timoteo 3, 16, 17 dice: parte de la Escritura es inspirada por Dios.
O dice, los versículos que me gustan están inspirados por Dios. ¿Eso es lo que dice 2 Timoteo 3? No, dice, toda la escritura está inspirada por Dios. Y toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La parte que me gusta y la parte que yo puedo decir que no me gusta. No debería gustar todo. ¿Lo ve aquí? Decir yo no leo o oro esta porción de los salmos quiere decir que la escritura no siempre es útil, quiere decir que no siempre prepara para toda buena obra. Eso es lo que está diciendo yo. Es más fácil, mejor decir, ¿qué está diciendo Dios con eso? ¿Por qué David está orando así? Mis amados hermanos, lo vamos a ver con más detalle cuando tenemos el Salmo 7, porque todo el Salmo 7 es una imprecación. Pero lo que puedo decirles por ahora, mis amados hermanos, es que la oración imprecatoria asume, entiende un corazón impenitente por parte del que recibe el castigo de Dios o el juicio de Dios. Miren el Salmo 7, versículo 11. Es pasaje que a veces no le gusta a las personas, pero está allí. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío de vez en cuando, todos los días. Pero note el versículo 12. Si no se arrepiente, lo ven allí, ahí está la presunción de la imprecación. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Versículo 13. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esa es la imprecación, esa es la idea de un salmo imprecatorio, de una oración imprecatoria. Busca la gloria de Dios. La oración de esta circunstancia busca la gloria de Dios en todo momento, en el cumplimiento particular de los santos propósitos divinos. Eso no es un estilo de venganza como si fuera muñeco vudú, algunas de estas artilugias que se inventan algunos. No tiene nada que ver con eso, mis amados hermanos, discúlpenme. Es todo lo contrario. Es el alinearse con la voluntad de Dios, reconociendo precisamente que Él es santo y que Él es justo y que Él puede lidiar justamente con los enemigos de su causa. Así que usted y yo no debemos temer rogar, mis amados hermanos, que el Señor obre contra el mal. Así que la razón de una respuesta correcta al sufrimiento es la fe. Ahora, mi amado hermano, la declaración de fe de David está reconociendo dos cosas. Lo primero que reconoce es la gracia de Dios en su vida y, en segundo lugar, la dependencia en la gracia de Dios para vivir su vida. Voy a repetir eso. David está reconociendo dos cosas aquí en esta declaración de fe. La primera, él está reconociendo la gracia de Dios en su vida. Y en segunda instancia, él está reconociendo la dependencia en la gracia de Dios para vivir su vida. Permítanme mostrarle la necesidad de la gracia de Dios. Y este es mi pasaje favorito en todo el texto, mis amados hermanos. El versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo, en tu temor. Qué declaración tan pesada, mis amados hermanos. Qué declaración tan imponente, debo decir yo, mis amados hermanos. Ese más yo es importante, porque denota un contraste, denota una diferencia entre aquellos que sufrirán la ira de Dios, en lo que vimos en los versículos 4, 5 y 6, y él denota una diferencia entre aquellos que son objeto de la imprecación, y él denota una diferencia entre aquellos que son juzgados por Dios y él. Pero note algo, mis amados hermanos. El rey David no dice, pero yo, el rey, que no hago maldad e iniquidad, entraré en tu casa.
Esa no es la manera en la que David se expresa. Es más, si David hablara así, como a veces hablamos mucho nosotros, todo el mundo diría que David es un hipócrita, porque nosotros tenemos el manual de la vida de David, ¿cierto? Nos acordamos de que había un señor Urías, de que había una señora Betsabé, nos acordamos de todo este asunto, nos acordamos de que censó al pueblo cuando no debió censar al pueblo. Todo lo que David ha hecho, nosotros lo sabemos. Así que si David se parara a decir que yo no tengo pecado, y como no tengo pecado, tengo derecho a estar en tu presencia y en tu casa, todos diríamos, es mentiroso. Y hermanos, si lo podemos decir de David, lo podemos decir de todos. Dice la Biblia, primera de Juan, que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y esa es la realidad, mis amados hermanos. David reconoce que él no está en comunión con Dios, que él no es parte del pacto por otra cosa que no sea por la abundancia de su misericordia. Lo ve allí. La misericordia es la gracia de Dios expresada en su amor misericordioso que redime pecadores. Ahí vemos la gracia de Dios. Eso es lo que mueve todo esto en David. David sabe lo que Dios ha hecho por él. David reconoce que su comunión con Dios, lo que él referencia cuando dice el templo y dice su casa, no es el resultado de nada bueno en él, sino de la gracia redentora que hay en Cristo Jesús. Eso es lo que cambia, eso es lo que hace la diferencia entre aquellos que merecen el juicio de Dios y aquellos que reciben la misericordia de Dios. Solamente gracia. Lea conmigo Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Note, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lo ve allí, mi amado hermano. Usted y yo, si hemos creído en Cristo, tenemos comunión con Dios porque recibimos su gracia y el perdón de pecado. Mis amados hermanos, fuimos perdonados de la lisonja, fuimos perdonados de gargantas abiertas como sepulcros, fuimos perdonados de iniquidad, fuimos perdonados de maldad por gracia. Esa es la única diferencia. Piénselo por un momento. Esa es la razón por la que oramos en el momento de la invocación, en reconocimiento de que nosotros no tenemos mérito alguno de siquiera llamar el nombre del Señor, pero venimos en los méritos de otro. Venimos en los méritos del único justo, el único bueno, el único perfecto, el único que podría orar perfectamente los salmos impecatorios, Cristo Jesús. Es por Él que podemos orar. Mis amados hermanos, piénsenlo por un momento. Es por Él que esas oraciones son escuchadas. Es por la obra del Evangelio que usted tiene comunión con Él. Es por Él. Por eso cuando decimos en el nombre de Jesús y estamos orando, no lo decimos como un conjuro, como ya mencioné, sino que es un recordatorio, no para Dios, sino para mí, de que yo esté hablando con Dios y que el que yo hable con Dios tuvo un precio. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tuvo que sacrificarse para que yo tuviera vida eterna y herencia con los santos. Por eso hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Esa es la razón también, mis amados hermanos, por la que tenemos un ciclo de confesión. No es porque el pastor quiera hacerse el más intelectual. Hay una razón, mis amados hermanos, por la cual tomamos un tiempo para orar por nuestros pecados. Porque aun cuando a mí me afecta el pecado de otra persona, yo mismo no escapo de la realidad de que yo peco también. Yo no escapo de la realidad que aun cuando yo me encuentre orando por el pecado de otro, alguien puede encontrarse orando por la aflicción que yo le produje. Esa es la realidad. Todos estamos sujetos a lo mismo. Es por eso, mis amados hermanos, que tal como el rey David, la oración nos recuerda el Evangelio. Oramos en un entendimiento del Evangelio. Y mis amados hermanos, cuando oramos así, todo cambia. Cuando oro por mi hermano entendiendo que yo soy pecador, todo cambia. Cuando mi hermano me ofende, recuerdo que yo soy pecador, todo cambia. Cuando alguien es injusto conmigo y me acuerdo que soy pecador, todo cambia. Nos enfocamos donde nos tenemos que enfocar. Señor, ten misericordia de mí, yo pecador. Así que lo primero que vemos en esta declaración de fe de David es que él reconoce su dependencia en la gracia de Dios. Pero también vemos, reconoce la necesidad de la gracia de Dios. Y vamos a ver ahora cómo reconoce su dependencia en la gracia de Dios. Miren el versículo 8 del Salmo 5. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Soy consciente, Señor, de que yo estoy aquí por gracia, de que tengo comunión contigo por tu gracia, por esa misma gracia. Guíame en mi camino, endereza mi senda. Sé que mis enemigos son difíciles, pero tú eres justo. Tú eres el que me indica las causas. No dejes que me desvíe por mis enemigos. Ayúdame a mantenerme enfocado en ti. Ese es un parafraseo, ese es el mío. Pero hay otro mejor. Lea conmigo lo que dice la traducción viviente, la nueva traducción viviente aquí. Guíame por el camino correcto, oh Señor. Oh, mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. ¿Lo ve ahí? Hay una determinación de confiar, de depender en la gracia de Dios para caminar como Dios quiere que caminemos. Finalmente, mis amados hermanos, lo último que vemos en el Salmo aquí es la alabanza del que sufre. ¿Por qué lo puse así como la alabanza del que sufre? Porque cuando David hace esta declaración, no es que ya se resolvió su problema particular. No es que sus enemigos desaparecieron inmediatamente. No es que se acabó el problema y entonces es que David está cantando, está diciendo estas palabras. Sino todo esto cabe durante esa oración matutina. Todo. Él está alabando al Señor aún en su sufrimiento. ¿Y por qué lo puede hacer, mis amados hermanos? Porque el que confía en la gracia de Dios y depende de ella para vivir, encuentra al menos dos cosas, como dice el versículo 11 y 12. Gozo y paz. Gozo y paz es lo que resulta de vivir en dependencia de la gracia de Dios y reconocer la gracia de Dios. Miren lo que dice el versículo 11. Pero alégrense, ¿quiénes? Todo el mundo. No, lo único que se pueden alegrar en esas circunstancias son todos los que en Él confían. Den voces de júbilo para siempre. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque tú los defiendes, dice el salmista. Y sigue diciendo el versículo 11, en ti se regocije todo el mundo. ¿Ve lo que dice ahí? No,
¿Quiénes se pueden regocijar en ese caso? Los que aman su nombre. ¿Por qué esto es importante, mis amados hermanos? Ustedes se han dado cuenta que cuando todo va bien, todo el mundo ama a Dios. Cuando no hay problema, cuando la cuenta bancaria está llena, cuando el carro está nuevecito, cuando la casa está prístina, todo el mundo ama a Dios. Todo lo queremos. Aleluya, Señor, me estás bendiciendo por donde voy. Pero no sea que el Señor digne en su decreto providencial quitarnos algo de esa cosa. Ahí es que comenzamos a escuchar, tengo crisis de fe. Esto no es posible que me esté pasando a mí. Tengo que irme para el mundo, porque en el mundo, allá sí está mejor, allá nadie está sufriendo, allá nadie está pasando, allá tengo que ir. Así hablan los que dicen ser cristianos. Y por eso, no todo el mundo puede decir, aún en el sufrimiento, aún en la aflicción, aún en la injusticia, alabar el nombre del Señor con gozo. Porque no dependen de su gracia, porque no reconocen la gracia de Dios en su vida. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Pero los que aman su nombre, los que lo conocen, como David lo conoce, pueden regocijarse en toda circunstancia. En justicia o en injusticia, en necesidad o en abundancia, en todo bien o todo mal, en todo momento, dice, está siempre gozoso este apóstol. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi Señor. La gracia de Dios me sostiene. No solamente encuentran gozo, sino que también encuentran paz. Versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás a todo el mundo, al justo, aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Y note, como un escudo lo rodearás con tu favor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nunca nos va a pasar nada? No. Lo que está diciendo ese pasaje es que todo lo que la providencia de Dios determine que nos pase es para nuestro bien. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Eso es lo que trae al corazón, mis amados hermanos. Es que todo lo que el Señor haya determinado para mi vida, sea que lo entienda o no, Él lo está usando para su bien, para mi bien. Repetimos Romanos 8, 28 y 29 como muletilla, pero eso es cierto, mi amado hermano. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Lo ve ahí? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso dice Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, note, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién, mis amados hermanos? En Cristo Jesús. Mis amados hermanos, nada lo puede alcanzar a menos que Dios lo haya determinado para su vida. Esa es la filosofía de vida. Ahora, usted podría pensar que esa declaración es demasiado conveniente para una trama, ¿cierto? Bueno, sí, los escépticos dirán, bueno, si me va bien, estoy bien, si me va mal, también estoy mal. Eso es lo que me está diciendo, eso es demasiado conveniente. Es así. ¿Sabe por qué es así? Porque no se basa en lo que yo deseo que sea, sino que se basa en quién es Dios. Eso es todo. No es que yo quiero que sea así, es que Dios es así. Y eso es suficiente para mí. Lo ve allí. De modo que la reacción correcta al sufrimiento se fundamenta en el conocimiento del Dios que sí. Lo conoce, mi hermano. Ha experimentado su gracia. Vive en dependencia de su gracia. Te haría alguna pregunta adicional. ¿Es Cristo Jesús tu gozo? ¿Es Cristo Jesús tu paz? ¿A Él recurres en tu aflicción o das pie a raíces de amargura en tu corazón? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? David nos enseña que nada más hay una respuesta correcta.
Y si nuestra respuesta no es la correcta, tampoco es el fin del mundo, porque su gracia se manifiesta hasta en eso que nos saca del error y nos dice, es por acá. Y yo me acerco a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él no ha desechado a nadie que llegue a Él en arrepentimiento y fe. Quiero despedirlos, hermanos, con una cita del puritano John Flavel, en un libro de los puritanos que es una joyita, hermano. El libro es barato, les recomiendo que lo compren. Se llama Guarda tu corazón. Hay un detalle aquí que me gustaría compartirle. Dice John Flavel: Dios te considera del mismo modo en los malos momentos y en los buenos. Por lo tanto, no debería molestarte cuando experimentes dificultades. No, Él manifiesta su amor, gracia y ternura en tiempo de aflicción más que en tiempo de prosperidad. Así como Dios no te eligió porque te estaba yendo bien, Él no te desamparará ahora porque estés afligido. Los hombres pueden tener miedo de mirarte y cambiar de opinión a medida que tu condición cambia, pero cuando la providencia ha arruinado tus bienes, tus amigos de los buenos tiempos se pueden distanciar temiendo que pueda ser problemático. Hazte esta pregunta: ¿acaso Dios haría eso? No y no y mil veces no. Ese mil veces no lo estoy añadiendo yo. Nunca te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Si la adversidad y la pobreza pudieran impedirte el acceso a Dios, sería ciertamente una condición, pero no lo puede hacer. No te dejaré ni te desampararé. Recordamos siempre, mis amados hermanos, al trono de la gracia. Señor, lo bendiga ricamente, mis amados hermanos. Oremos. Señor nuestro, gracias por este recordatorio. Gracias, Señor, por esta oración. Padre, que deberíamos estar orando igualmente al iniciar nuestros días, al concluir nuestros días, reconociendo, Señor, que tú eres más grande y mayor que cualquiera de nuestras circunstancias. Señor, tú nos permites reconocer que tú eres nuestro Padre Celestial y que sea lo que sea que podamos atravesar como creyentes, tú nos cuidas, tú nos guardas. Y no porque seamos buenos, sino porque has derramado tu gracia sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque tu gracia nos alcanzó, tu misericordia nos alcanzó, tu amor nos perdonó. No porque haya mérito en nosotros. No hay nada especial en nosotros, Señor, solamente pecado y maldad. Pero tu gracia nos vio y nos has hecho nuevas criaturas. Ayúdanos, te rogamos, Padre, a vivir en la más absoluta dependencia de tu gracia. Oramos como el salmista: guía nuestros pasos, endereza nuestras sendas. No nos permitas desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Permítenos verte grande, glorioso, poderoso, y que podamos reconocer que nuestras circunstancias, cualquiera que sean, son mínimas al lado de la gloria que está por venir. Gracias te damos por la lección del Rey David. Que sea una realidad en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.